Ok, bueno, asumimos que Margarita no puede hacer la presentación ahora y nos toca el tema 16. Les recuerdo, sobre todo a los nuevos, que seguimos el temario, pero no de una manera muy rígida, ¿ok? Sino flexible. Y la dinámica es, como siempre, el tema que hoy corresponde es el 16. Yo voy a hacer un breve bosquejo, no más de 10-15 minutos sobre el tema, y después entramos con las participaciones. Me gustaría que después de esto, entonces darle el micrófono a Claudio para que haga la primera intervención, porque él tiene una experiencia muy interesante que compartir con nosotros, ¿ok? Entonces, las izquierdas y las derechas, bueno, es la diferencia entre utopismo y realismo, ¿ok? El pensamiento de izquierda es un pensamiento utópico. La principal utopía que la izquierda enarbola es el igualitarismo o la igualdad conseguida a través de la ley como un mecanismo igualador. ¿Ok? Aquí tengo a Margarita por la otra comunicación, por Skype, me dice que se fue la señal. Ok. La derecha, en cambio, es el pensamiento realista. ¿Ok? En la izquierda es un pensamiento utópico, pero no todo pensamiento utópico es de izquierda. ¿Mm? Nosotros los liberales tenemos que lidiar todos los días con los anarcocapitalistas que se llaman libertarios y también son utópicos. No es una utopía que pueda fácilmente catalogarse como de izquierda, pero el pensamiento anarquista procede, digamos siglo XIX, procede de la negación o se ubica también negando la realidad bíblica del pecado. Entonces no puede entender que el Estado es un mal necesario para corregir o para tratar con las manifestaciones más groseras del pecado, es decir, asesinatos, robos, violaciones, secuestros, estafas, etcétera. Que un pensamiento influido por la cultura cristiana debería poder aceptar fácilmente, aunque esto no es así en todos los casos. ¿Okay? Entonces tenemos pensamiento utópico versus pensamiento realista. La contraposición entre derecha e izquierda nosotros la matizamos o la caracterizamos, subdividimos izquierda y derecha de la siguiente manera. Hay muchas izquierdas, dicen los izquierdistas, y es verdad, está la izquierda blanda y la izquierda dura. La izquierda blanda es la socialdemocracia y la izquierda dura es el nazismo y el comunismo. ¿Ok? Nazismo es izquierda, nazismo es socialismo. Se puede consultar a los mismos socialistas nacionales que enfatizan el carácter de izquierda de parte del movimiento nazista o hitlerista, como se llame. ¿Ok? Entonces, mañana tenemos en Gran Bretaña el referéndum a favor de salir o quedarse en la Unión Europea. Y los que dicen que la catalogación izquierda y derecha ha perdido sentido o ha perdido actualidad, yo les recomendaría que miren en Inglaterra
clásicamente la derecha se alinea a favor de salir de la Unión Europea, del Brexit, British Exit, y la izquierda en favor de quedarse en la Unión Europea. Obviamente, la Unión Europea debería llamarse Unión Socialista Europea, UCE, en lugar de UE, Unión Europea simplemente. Entonces, yo he comentado en mi Facebook, ayer, hoy, sobre el referéndum de mañana, ¿ok? A nosotros, a Claudio Sola, a la gente de Perú Nuevo, Gustavo y demás, nos hace muy feliz el hecho de escuchar en Inglaterra hablar de recuperar la soberanía y de recuperar la democracia, de recuperar la vigencia del Parlamento, cosas que hemos venido diciendo y seguimos diciendo nosotros siempre en nuestra trinchera, como dice Margarita, de las 5 reformas, ¿ok? Entonces, nos hace muy felices y nos anima, nos entusiasma mucho a seguir en este camino, porque aun cuando mañana el Brexit pierda el referéndum, yo creo que puede perder ajustadamente, y si pierde es nada más que por un tarado que le pegó un tiro a una diputada favorable a la Unión Europea, un extremista de estos que nunca faltan, violento, terrorista, le pegó un tiro a una diputada y la mató. ¿Okay? Y eso a una semana del referéndum, de la fecha del referéndum, lamentablemente le hizo daño a la campaña por la salida, por el Brexit, que iba muy bien. Era una campaña, ha sido una campaña muy inteligente, muy creativa, muy agresiva, muy llena de argumentos muy contundentes contra lo que hace siempre la izquierda, que es que no tiene argumento la izquierda. ¿Okay? Entonces, muy contentos por el Brexit. Como digo, el problema con los anarcocapitalistas es que confunden el Estado con el estatismo. Nosotros los liberales clásicos no somos enemigos del Estado, aun cuando no nos gusta el término, porque lo han inventado los estatistas. A nosotros más bien nos gusta el término gobierno, pero no, ya que está, bueno, tenemos que usar la palabra Estado como el equivalente al gobierno, que es como usualmente se usa en el lenguaje corriente, en el lenguaje coloquial, que es el que tenemos que hablar para que la gente nos entienda. No queremos hablar en difícil para que la gente no nos entienda. ¿Ok? Entonces, no estamos en contra del Estado, sino del estatismo. Más bien somos favorables, eso sí, a un gobierno limitado a las funciones de seguridad, justicia e infraestructura. Hay un par de publicaciones que hice hoy en Facebook que me gustaría, si alguien han dado lugar a comentario, una sobre las deudas, que me sugirió Claudio Sola que la pusiera, invitando al pastor Escate a incorporarse a nuestra trinchera, como dice Margarita, y así lo hice por un mensaje privado que le envié. ¿Ok? Y aclarando el tema de las deudas, ahí lo pueden ver en mi Facebook, se habla de las deudas de las personas individuales, de las deudas de las familias, de las deudas de los bancos, de las deudas de las empresas y de las deudas de los gobiernos. ¿Ok? Hay un post sobre Kuczynski. Kuczynski es el nuevo presidente del Perú. Hay un post que puse con el link a un libro que firmó Kuczynski en el año 2003, se puede bajar por internet, ahí está el link para que el que quiera puede bajarlo, el único problema es que está en inglés. Resulta ser lo siguiente, me voy a tener un minutito en este tema porque es importante, creo, para todos nosotros los de Perú Nuevo. El presidente Kuczynski, en el año 2003, o sea, hace 13 años, digamos, firmó con John Williamson, que es el inventor del Consenso de Washington, un documento que se llama, después del Consenso de Washington, Recuperación del Crecimiento y Reformas en América Latina. ¿Ok? Yo lo puse y es importante porque sería bueno que se le recordase al presidente lo que él dijo ahí hace 13 años.
Él dijo ahí cosas muy importantes y muy ciertas, si bien en una manera más tímida, digamos, más moderada de lo que lo proponemos nosotros. ¿Qué dijo ahí hace 13 años el hoy presidente del Perú? Bueno, ya desde el título se va reconociendo que el crecimiento se ha detenido, que las reformas fueron insuficientes y que hacen falta no solo reformas macro, sino también micro, reformas estructurales, incluso se habla de justicia, educación, salud. No coincide exactamente con las reformas de nosotros en cuanto a las especificaciones y los detalles pero sí en cuanto a los temas, ¿ok? Y eso es algo muy bueno y que debería alentarnos a nosotros, ¿ok? Porque, y ahí hay otros contribuyentes que están también, me refiero en ese estudio de 2003, junto con Kuczynski y con John Williamson, están en la misma tesitura. Se necesitan reformas. Los ajustes y estabilizaciones de los años 90 restablecieron los equilibrios macroeconómicos, que era su objetivo, y eso estuvo, digamos que bien. Pero eso no era suficiente, y ya no era suficiente en el año 2003, apenas 10 años después. Entonces ahora, más de 25 años después, son todavía menos que suficientes. Y yo me comprometo con Claudio Sola, aquí presente, a escribir en la PEPA, para la próxima edición de la PEPA, sobre este asunto que Perú Nuevo debería... no debería, sino podría recordarle al presidente lo que él mismo escribió y firmó hace 13 años. Me parece eso muy, muy importante. Junto con otras personas, por supuesto, y principalmente con el editor de la publicación, que es John Williamson, el que inventó el neoliberalismo, bueno, por lo menos la versión moderna del neoliberalismo, ¿ok? O la versión más actual, más actualizada, más cercana a nosotros en el tiempo del neoliberalismo. Entonces, tenemos 20 minutos desde que empezamos. Yo creo que es suficiente para mí hasta aquí. Me gustaría ahora que Claudio Sola nos cuente su experiencia con un edificio. Quiero, para los que no lo conocen o no lo conocen bien, Claudio Sola es un hombre de una triple vocación. Es pastor de la Iglesia Evangélica, es político y es también empresario, es desarrollador urbanístico, urbano. Es decir, está en el negocio inmobiliario y me contó una experiencia que yo quisiera ahora, Claudio, por favor, que la compartas con nosotros y después yo hago un comentario y entonces después seguimos con las rondas de intervenciones de los participantes sobre estos temas o sobre otros, ¿ok? Eric tenía unas observaciones interesantes sobre el tema de la privatización del petróleo en México. Bueno, gracias. Cambio, adelante Claudio, te escuchamos con la historia del edificio tuyo y los 4 pisos. Gracias. Cambio. Gracias, profesor, y buenas noches a todos los 20 participantes que están en la sala. Un saludo desde la fría Lima, porque está haciendo un frío increíble ahorita acá. Hoy día arranca el invierno y realmente ha arrancado con un frío bastante fuerte. Bueno, el profesor me pidió que pueda comentar sobre este tema, ya que yo estaba contándole cómo cuando uno quiere emprender aquí en el Perú, y me imagino que lo mismo es en Latinoamérica, te encuentras o te topas con una serie de restricciones del Estado para que puedas edificar o construir. Entonces estaba analizando un presupuesto de un proyecto que queríamos edificar en Magdalena. Magdalena es una zona bastante linda,
cercana al mar o colindante con el mar. Y bueno, la municipalidad lo primero que ha establecido, al parecer por deseo de los vecinos, no necesariamente ha habido un referéndum, por eso digo al parecer, pero en esa zona donde queríamos edificar el edificio solo permitían 4 pisos. Obviamente cuando en un lugar solo puedes hacer 4 pisos, puedes hacer menos departamentos. Y el terreno termina devaluándose en su precio, vamos a decirlo así. Ahora, la municipalidad, a través de un contacto interno, le dijo al dueño del terreno que podían hacer 7 pisos, pero habría que hacer un cumplimiento, digamos, de lo que antes yo llamaba coima y que hoy el profesor Mansuetti me ha aclarado muy bien que es una extorsión, ¿no? En otras palabras, sí se puede hacer 7 pisos, pero ellos restringen a solo 4 pisos para que después el empresario constructor pueda usar todas las artimañas, hablando con funcionarios ahí dentro para poder construir 7 pisos, pero obviamente esas conversaciones con el funcionario siempre tienen que ver con coimas y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, cuando hicimos el análisis para poder cumplir, digamos, sin tener que entrar en ese asunto de las coimas ni nada por el estilo, pues no, es una inversión de $1.300.000, de los cuales cuando haces todo el análisis es $50.000 de ganancia, así como lo oyes después de 3 años de venta, o sea, preventa, venta y construcción, en una inversión de $1.300.000, ¿no? Y esa inversión, pues cuando uno saca el cálculo, no es muy conveniente para el tremendo trabajote y la tremenda responsabilidad, porque después de esa restricción de los aires, que va contra el principio de que tú eres dueño de tu metro cuadrado desde el cielo hasta el infierno, están las otras restricciones que ahora, perdón, no sé si me siguen copiando. Ahora sí, dale, sigue. Entonces esas restricciones, digamos, puestas por los ministerios de seguridad, de que ahora tienen que usar un montón de seguridad, cada personal tiene que usar todo tipo de seguridades para su persona, y luego también todas las impuestos que hay, ¿no? Entonces resalté el presupuesto en todas las partes donde habían impuestos y donde había, digamos, este recetario de impuestos al estatismo, ¿no? Y aproximadamente eran una cantidad de $25.000 de impuestos en todo este proyecto, obviamente impuestos totalmente injustos, ¿no? Que son impuestos que cuando uno hace el verdadero análisis no necesitas digamos, tener 2 dedos de frente para entender que no hay que pagar ese tipo de impuestos. Y aquí tengo en mi mano, yo voy a leerlo rápidamente para poder entrar al punto, pero por ejemplo, Alcabala, $9.700, el tema de Serpar, ¿qué es Serpar? Es parques y jardines, para que los parques estén lindos, $4.000, ¿no? Los prediales, los arbitrios, $3.000, la licencia de obra, o sea, la licencia es un permiso de parte de un grupo de arquitectos que trabajan para la municipalidad, que como mi hermana, que es parte de nuestro clúster inmobiliario, siempre dice
por más que yo tenga los mejores arquitectos aquí en mi oficina, siempre los funcionarios del Estado dirán que sus arquitectos son mejores, así que nunca terminan de dar los permisos o las licencias porque los demoran y bueno, al margen del pago, ¿no? Y luego independización, fabricación, gastos notariales, registrales y honorarios al independizador, o sea, siempre en los presupuestos tienen que poner honorarios, que eso se pone como honorarios, pero son realmente bajadas de plata al funcionario, que estás hablando de $2.000 más o menos. Entonces, suma $27.000, yo les había dicho 25.000. Entonces, cuando uno hace el análisis y dice, bueno, ya, ok, yo me voy a meter 3 años de mi vida a trabajar espíritu, alma y cuerpo, a tener, no sé, 50 obreros bajo mi cargo, una responsabilidad increíble, invertir dinero, endeudarse con el banco, arriesgar mucho para $55.000 que después tienes que pagar $27.000 de impuestos. Entonces dices, ¿para qué producir? ¿Para qué trabajar? ¿No? Entonces te vas más hacia lo informal y dices, no, con esto no va más. Entonces yo le contesto al profesor y creo que lo vamos a comentar en el diario La Pepa para nuestra siguiente edición del 1 de julio. Y aparte, pues el profesor hoy día ha propuesto lo de Kuczynski, que me parece extraordinario. Y bueno, lo dejo ahí, profe, creo que eso es todo, a menos que tú creas que estoy olvidando algún detalle. Ok, muchas gracias, Claudio. No, es un resumen bien completo de tu experiencia. Hay varios comentarios que yo quiero hacer, ok. Sobre el emprendimiento y sobre los empresarios frustrados o los emprendedores frustrados. América Latina está llena de emprendedores frustrados porque, haciendo un cálculo nomás, ¿a qué precio habría que poner las viviendas para cubrir todos esos gastos, toda esa lista de gastos que aparece en la inversión? O sea, los gastos son tales que te sacan del mercado, sobre todo tomando en cuenta que nuestros mercados están en un nivel muy bajo de poder adquisitivo, ya son mercados deprimidos. Comentábamos con Claudio lo siguiente, tal vez la limitación a los 4 pisos pudiera, en un sistema de libre empresa, en un sistema de libre mercado, pudiera ser razonable, dado que es una zona balnearia. ¿Ok? La zona de Magdalena es una zona junto al mar, es una zona balnearia, y pudiera ser razonable que los vecinos, en ejercicio de su derecho de propiedad, se opongan a que haya edificios de más de 4 pisos allí. De todos modos, no se ha hecho el referéndum, no estaría mal hacerlo, ¿ok? Pero en un sistema de libre mercado tendríamos mucho más poder adquisitivo, tanto los empresarios como los compradores de vivienda, y quizá la salida pudiera estar en lugar de hacer un edificio de 14 pisos o de 20 pisos, hacer 5 edificios de 4 pisos, proporcionar las mismas viviendas, los mismos empleos y hacer el mismo bien a la economía con 5 o 6 edificios de 4 pisos en vez de uno de 20 o de 25. ¿Ok? Eso podría ser razonable. Sin embargo, no se puede hacer, ¿ok? Hoy día. Entonces, me refiero a que esta experiencia nos da pie para comentar sobre 3 puntos, sobre 3 obstáculos al emprendimiento: los impuestos, los reglamentos absurdos, los reglamentos caprichosos, aunque sería discutible si este es o no un reglamento caprichoso y absurdo, el de los 4 pisos, pero fundamentalmente la pobreza. Fíjese cómo funciona el estatismo. Aquí no, este es un ejemplo muy ilustrativo sobre cómo funciona el estatismo. Con los impuestos te hacen pobre,
con los reglamentos te impiden salir de la pobreza, y la pobreza es lo que te encadena al estatismo. Me refiero al Estado que, bueno, que tiene que brindar educación, que tiene que brindar salud, que tiene que brindar bolsas de comida o una renta básica como propone Podemos en España, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Ah, porque la gente es pobre. Ah, pero ¿por qué es pobre? Bueno, por culpa de los impuestos, por culpa de los reglamentos caprichosos y las leyes malas. ¿Ok? Entonces, eso en primer lugar. Y otra reflexión que a mí me surgió es que las personas que nunca han emprendido nada, que nunca han intentado hacer un edificio o una vivienda, no han chocado con las leyes malas, no han chocado con los impuestos y por lo tanto no les resulta fácil entender nuestro mensaje. Esta experiencia, una de las lecciones que se desprenden de esta experiencia, y por eso yo quería que la compartiera Claudio con nosotros, es que tenemos que dirigirlo a los empresarios frustrados, y no solo eso, sino también a los obreros, trabajadores y empleados frustrados, porque fíjense, 50 obreros, dice Claudio, que hubiera podido emplearse allí por un tiempo durante la construcción de ese edificio y para ese propósito, ¿ok? 50 obreros significa 50 familias que están recibiendo el beneficio de un empleo para el jefe de familia, digamos, o para alguno de los miembros de la familia, hijos mayores, hijos adultos, etcétera. Y son 50 obreros que se quedan sin trabajo, empleados que se quedan sin trabajo, 50 familias que se quedan sin ese ingreso. Multiplique usted por todos los emprendedores frustrados que hay en el Perú. Entonces, de alguna manera vamos a tratar con Claudio de ligar esta experiencia con un mensaje para Pedro Pablo Kuczynski, ¿ok? Y tratar ambos temas, tal vez en la misma nota, en el mismo artículo, en la Pepa, ¿ok? Ligando la experiencia de Claudio con el escrito de Kuczynski, corredactado por Kuczynski hace 13 años, hablando de reformas estructurales y mencionando el caso, por ejemplo, de la justicia, la descentralización. Hay que ver que este documento no es malo, ¿ok? Para nosotros es demasiado poco todavía, es insuficiente, pero son pasos en la dirección correcta, lo que se ha puesto sobre el papel hace 13 años. Kuczynski y John Williamson y los otros contribuyentes al documento. Y no solo eso, sino que se puede bajar de la internet. Yo lo puse en mi muro, ahí está, en los 2 muros que yo tengo en Facebook, ahí está, usted puede bajarlo y usted si lee inglés puede leer lo que escribió ahí Pedro Pablo Kuczynski hace 13 años. A Pedro Pablo Kuczynski habría que decirle que las reformas estructurales de que él habla son 5 y nosotros las tenemos desarrolladas en el Centro de Liberalismo Clásico y en el Foro Liberal de América Latina, y que nos ponemos a su disposición para ilustrarle y asesorarle acerca de las 5 reformas y sus beneficios y ventajas que podrían tener para el Perú, ¿ok? También en el mismo escrito, vamos a ver si en la Pepa, para que no nos acusen de oficialista, le mandamos también el mensajito a la señora Keiko Fujimori, ¿ok? Y le decimos, mire, usted ha dicho que está dispuesta a apoyar todas las buenas iniciativas del presidente, y nos parece muy bien, nos parece excelente. Bueno, aquí le estamos enviando un mensaje al señor presidente Pedro Pablo Kuczynski sobre un escrito que él publicó hace 13 años y sobre las 5 reformas que serían las reformas estructurales, o como se llaman allí, de segunda generación, en el documento me refiero, ¿ok? Y ese mensajito al presidente iría
digamos, va con copia para usted, para la señora Keiko Fujimori, y con una pregunta nuestra. ¿Estaría usted dispuesta a apoyar con toda su fuerza parlamentaria, que es mayoría en el Congreso, al presidente Kuczynski si se decide orientarse por las 5 reformas en las vías que él mismo escribió hace 13 años? Sería interesante poner todo eso en la pepa. Y seguramente nos estaremos comunicando con todos aquí por las redes sociales, comunicando lo que vamos a escribir en la pepa acerca de este asunto. ¿Y por qué digo conectarlo con la experiencia de Claudio? Bueno, porque Claudio es un empresario, no es solamente un pastor, no es solamente un político. Entonces podría, digo yo, no sé si a él le parece bien, podría firmar esa carta a Kuczynski con copia a Keiko, okay, como empresario frustrado, okay, porque frustrado por las leyes malas y sobre todo frustrado por la falta de reformas. Okay. Acuérdense de una cosa, ese escrito del año 2003 era cuando empezaba el gobierno de Toledo. Yo me acuerdo del año 2003 porque fue el primer año que yo estuve en el Perú, ¿ok? Fue el primer año de Toledo y mucha gente, yo no, porque yo por el currículum de Toledo ya estaba esperando que Toledo profundizara y ampliara las reformas, o sea, la parte buena del gobierno de Fujimori, sobre todo en su primer periodo. Pero no solamente no lo hizo, sino que lo echó para atrás, ¿ok? Mucho de los adelantos que se habían hecho. Ok. Estos eran los comentarios que quería hacer y ya son más de media hora. Así que vamos ahora, si les parece bien, vamos ahora, si Margarita me está avisando, ok, el tiempo. Si les parece bien, vamos a dar paso a las intervenciones, que pueden ser sobre estos temas o sobre cualquier otro tema, con preguntas, dudas, experiencias para compartir, observaciones, críticas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que muchas gracias por su amable atención. Cambio, escucho, anoto como siempre y después conversamos. Gracias. Cambio. Buenas noches con todos, soy Gustavo Romero de Perú. Bien interesante lo que se ha comentado ahora, ¿no? La mala experiencia que tiene el pastor Claudio Sola con el estatismo. Profe, yo quisiera preguntar, ¿no? Yo sospecho, pero quiero dar una respuesta acerca de cuando los gobernantes prometen o dicen, ¿no? Dan estadísticas o números acerca del número de empleos que ellos han producido, ¿no? Gracias a ellos, y dicen, hemos producido 500.000 empleos o 2 millones de empleos, o tenemos un plan que va a dar empleo a 2 millones de personas. Esos empleos que ellos dicen son empleos de un mes, 2 meses, o no sé, eso me gustaría que me explique para poder entender mejor a qué es exactamente los empleos y de qué tipo más o menos, y si se podría saber se refieren estas personas, ¿no? Los políticos o los politiqueros. Gracias, cambio. Gracias, Gustavo, ya está anotado. ¿Quién sigue? Cambio. Profe, simplemente para decir, claro, totalmente de acuerdo con esa propuesta para la PEPA. Segundo, decirle a todos los amigos de Latinoamérica que la PEPA está disponible para que ustedes manden columnas, manden escritos y puedan ser publicados vía online y también presencial. Y solo añadir de que creo que a Keiko y a PPK le caería muy bien esa nota, y no hay que olvidar que hay que poner que el propio expresidente Fujimori aprobó nuestro proyecto de las 5 reformas y la derogación de las leyes malas, inclusive diciendo de que a su hijo Kenji le había encantado, y él lo dijo de esta manera, y lo voy a tratar de imitar porque tiene una manera muy peculiar de hablar. Dice: señor Sola, yo ya me apropié de su mensaje. Me va a disculpar. Bueno, permiso. Ok, anotado. ¿Quién sigue? Adelante, cambio.
escucho y anoto. Buenas noches, profesor Luis Aguinzones de Venezuela. Sobre lo que usted había dicho, sobre esa confusión que tienen los libertarios de que ellos confunden Estado con estatismo. Otra confusión que ellos tienen muy frecuentemente, y más ahora, sobre que ellos no se identifican en el espectro político. Ellos dicen ser tercera vía, no estar ocupando el eje izquierda o derecha. Y con esta señora Gloria Álvarez mucho más, que es la que más ha difundido ese mensaje de que ellos no se encuentran entre izquierda o derecha, que son tercera vía. Mi pregunta es sobre qué bases se fundamentan los libertarios para decir esto de que ellos no ocupan un puesto en el espectro político, porque tengo entendido yo que ellos estarían ubicados más hacia la extrema derecha, que sería el anarquismo, el anarcocapitalismo. O puede que estén diciendo esto con un fin pues populista, para llamar más a las masas, porque se ve muy bien que hoy en día muchas personas, dígase los postmodernos, son los que dicen, ay, estoy harto de la política, siempre es lo mismo, siempre es la izquierda peleando con la derecha peleando con la izquierda. No sé si esto sea una estrategia de ellos ahora para, pues, una estrategia populista para llamar más público, se interesen más personas en su idea. Y hablando de esto del populismo, tuve hace unos días una experiencia con libertarios sobre este tema del populismo, y es algo que ya también usted ha mencionado mucho, que es que se han enfrascado a llamar a las cosas como no son, en especial llamar al socialismo, al estatismo, populismo. Todo para ellos ahora es populismo. Estaba leyendo yo un artículo en una revista de origen venezolano que se llama IF, revista digital, que tiene muy buenos artículos para leer, pero estaba leyendo yo un artículo en la que se notaba que el que lo había escrito era libertario, porque a todo era populismo, el populismo esto, el populismo lo otro, el populismo esto. Perdón. Yo les comento que por favor llame las cosas como son, al pan pan y al vino vino, no es populismo, sino socialismo. El socialismo es el mal. ¿Por qué? Porque con esto este tipo de mensajes errados se desenfoca la atención del verdadero mal, de la verdadera enfermedad, que es el socialismo, que son todos estos sistemas, también puede ser el sistema de la socialdemocracia, todos estos sistemas estatistas que privan al individuo de libertad. Pero él seguía con su tema del populismo, y algo que también hay que aclarar es que el populismo no puede ser tomado como un sistema político. El populismo simplemente es una práctica política que consiste en dar dádivas, hacer promesas que no se van a cumplir simplemente para conseguir votos. Cambio, profesor, ese fue todo mi intervención. Gracias, Grinzones, por tu excelente intervención. Sigamos adelante. ¿Quién sigue? Cambio, escucho y anoto. Buenas noches, Jorge David Chapas de Guatemala. Profesor, amigos, muy buenas noches. Tengo 3 comentarios. El número 1 es respecto a la experiencia que tiene Claudio del tema de la construcción de los edificios. Le recomiendo ingresar a la página de la red. Se cayó, Jorge. Conecta. Perdón, decía que desde Rana hemos lanzado una campaña sobre los famosos planes de ordenamiento territorial y estas leyes que están ahí amenazando el tema de la propiedad. Hay 2 ciudades, Houston y una ciudad en India que se llama Jamshedpur, que no tienen planes de ordenamiento territorial y no tienen restricciones en el uso de la propiedad. Recomendarlo pues para que lo puedan conocer y explorar un poco más a profundidad ese tema. Número 2, respecto al tema de la incubadora que hemos hablado la semana pasada y antepasada. Nos hemos topado dentro de la célula madre acá en Guatemala con algunas personas que luego de 8 sesiones de formación en temas de liberalismo clásico y 5 reformas, pues aún no están muy convencidas de las 5 reformas y del cómo llevarlas
del cómo llevarlas y cómo implementarlas. Mi pregunta es, profesor, si debemos de pasar algún filtro adicional o cuál es el indicador que nos permite saber si estas personas deben continuar siendo parte del movimiento o no. Quizás ahí sus comentarios los agradecería muchísimo. Y por último, insistir o más bien coincidir con quien me antecedía sobre el comentario de Gloria Álvarez, ¿verdad? Yo personalmente pues tengo una cercanía con Gloria, ella apoya muchísimo la causa de Rana y el tema del medio ambiente y la propiedad privada. Y bueno, yo quisiera plantear en este grupo que, si bien es cierto, yo tampoco coincido del todo con su perspectiva respecto al tema del populismo. No sé si cabe, al menos yo no sé en mi caso, ¿no?, que estoy muy cerca, digamos, de ella y de mucha gente que le sigue, que eventualmente también son personas afines a las ideas, digamos, que nosotros sostenemos en Rana y que yo eventualmente de las 5 reformas también expongo. Pues poder considerar aquella premisa de que aquellos que no están contra ti, pues eventualmente están a favor tuyo, ¿no? No sé si eventualmente ese argumento pudiera servirnos. Profesor, gracias por sus comentarios. Cambio. Buenas noches, Daniel Cordero de Colombia. Quisiera hacer una consulta al profesor y a pronto las otras personas que han hecho ya estas actividades con la comunidad. Es básicamente en esta semana y la pasada que se hicieron varias actividades con varios grupos exponiendo el tema de las 5 reformas y la derogación de las leyes malas. Pues me invitaron a un grupo aquí en el barrio donde yo vivo para participar dentro de las toma de decisiones de lo que es las decisiones que se toman aquí a nivel local. No es a nivel municipal, sino es a una subdivisión. Okay, pues no sé cómo se diga en otros países, pero aquí se llaman los barrios. En México creo que le dicen las colonias. Entonces, vamos a ver, yo quisiera saber de pronto desde la óptica o desde la experiencia que se ha manejado en otros países, cuál es el mensaje o cómo podría llegarse el mensaje a este tipo de foros donde hay gente de todas las ideologías. Porque básicamente lo que me planteaba la persona que me estaba invitando, que me estaba convidando a estar allí haciendo presencia, es que no hay que hablar de ideologías, porque están buscando soluciones, dicen estar buscando soluciones, pero no quieren hablar de ideologías. Y yo tengo claro que son socialistas, en mi país, por lo menos en mi región, somos muy socialistas, pero poco a poco la gente ha ido despertando y aceptando, aunque ya en foros, ya como a nivel local, a nivel muy cercano de la comunidad, no sé si de pronto haya alguna estrategia que se pudiera usar para llegar más efectivamente en un foro donde de pronto la gente no está tan interesada en hablar de una ideología como tal decir socialismo, tal decir liberalismo clásico, sino más por el lado de cómo ganarse el corazón de la gente, por así decirlo. ¿Ya? Muchas gracias, cambio. Gracias, Daniel. ¿Quién más? ¿Quién sigue? Adelante, cambio. Ok, no hay nadie más de momento, así que hay 5 intervenciones y yo voy a ir una por una, con permiso. Gustavo Romero, vicepresidente del Foro Liberal de América Latina, pregunta sobre los empleos que los gobernantes acostumbran a atribuirse su creación. Ok, bueno, esto es una costumbre muy común de los gobernantes. Los que crean empleo son los empresarios, no los gobernantes. En todo caso, los gobernantes pueden hacer condiciones, crear condiciones para que los empresarios puedan dar empleos, puedan ofrecer empleos, pero para esto los gobernantes tendrían que derogar las leyes malas, que son las que impiden la creación de empleo, y no lo hacen, ¿ok? Ahora, en cuanto a qué clase de empleo producido cuando se
enumeran en estadística. Bueno, lo que pasa es que hay empleos como los de la industria de la construcción que por naturaleza son temporales. ¿Ok? Por naturaleza, la industria de la construcción emplea obreros y trabajadores y empleados durante el tiempo en que se construye el edificio, entonces por naturaleza son temporales. Eso revela la imperfección de las estadísticas, ¿no? Las estadísticas no siempre reflejan las realidades, hay que saber manipular las estadísticas. Cuando yo era profesor de metodología de la investigación en las escuelas de ciencias políticas, siempre recomendaba un libro que se llama Cómo mentir con estadística. Hay varias versiones en español de ese libro, se llama así, Cómo mentir con estadística, y es muy útil porque no por nada en las campañas electorales todos los candidatos suelen mencionar estadísticas favorables, porque dependiendo cómo usted cuente los números, le van a favorecer a usted o le van a perjudicar al contrario. De manera que eso habría que estudiar caso por caso a qué estadísticas se refieren los gobernantes cuando se atribuyen la creación de empleo. Pero eso es lo mismo como tal gobierno aumentó las exportaciones, como si el presidente hubiera llevado la carga al buque, ¿no? O sea, es una cosa increíble. Los que aumentan las exportaciones son las empresas dedicadas a rubros de bienes o servicios de exportación, no los presidentes. Pero bueno, esas son incomodidades del lenguaje, para llamarles de algún modo. Claudio me dice que nos cuenta que efectivamente el expresidente Fujimori se apropió de nuestro mensaje en cuanto a las 5 reformas. Eso es muy bueno, es muy saludable. Por otro lado, está también muy en la onda de que no solo Kuczynski, sino muchos otros técnicos y economistas contratados por el Banco Central, el Fondo Monetario, a veces dicen la verdad, a veces producen documentos, producen, digamos, testimonio, hablando de la verdad, es decir, de reformas estructurales, y no solo de planes de ajuste y estabilización macroeconómica y corregir los desequilibrios macroeconómicos, sino hablando de desequilibrios microeconómicos, que son los desequilibrios de cada uno de nosotros que no llegamos a fin de mes, o de empresarios que tienen que convertirse en inversionistas frustrados y que no pueden hacer inversiones, no pueden crear bienes y servicios, ni pueden dar empleo por culpa de los desequilibrios microeconómicos. ¿Ok? Muchas veces con un lenguaje sofisticado, o sea, no un lenguaje común, simple, sencillo que habla la gente, uno se encuentra por ahí con este tipo de documentos. Hay que saber buscar, yo lo encontré esta mañana, porque estaba buscando algo así. Estaba buscando a John Williamson y de repente me llevó la sorpresa de que uno de los 3 o 4 documentos que hizo John Williamson con posterioridad a los 90, o sea, ya en la primera década de este siglo, y hablando sobre lo que es y lo que no es el consenso de Washington, lo que es y lo que no es neoliberalismo, según su punto de vista, me encontré que uno de estos documentos, por cierto, muy citado por él mismo, es un documento de varios autores y uno de ellos es el actual presidente del Perú, que hace nada menos que la introducción y cosas por el estilo. Entonces otro es mi paisano López Murphy. ¿Okay? Y hay otros economistas latinoamericanos que dicen ahí, como digo, dicen cosas buenas acerca de que pareciera como que nos están abriendo el camino a nosotros, porque todos hablan de reformas estructurales, pero ninguno dice, bueno, cuáles son, cómo habría que hacerlas, y mucho menos se explican, como explicamos nosotros, que el requisito fundamental, previo, sine qua non, necesario para las 5 reformas es la derogación de las leyes malas. Ellos no mencionan ese tema,
¿ok? Parece como que creen que los presidentes latinoamericanos son todopoderosos y que pueden hacer reformas sin derogar leyes, y eso no se puede. Y eso, muchos de los gobiernos, por ejemplo, el gobierno de Piñera, el gobierno en Piñera en Chile, el gobierno de los dos gobiernos de Uribe, en Colombia, el gobierno de Menem en Argentina, en los dos periodos también, se encontró con ciertas reformas que querían hacer, algunas de ellas muy buenas, pero les fue imposible porque había que derogar leyes y no tenían en el Congreso mayoría suficiente para derogar esas leyes. ¿Okay? Por eso de ahí entonces nuestra insistencia en la incubadora, en formar partidos políticos para creando corrientes de opinión en este sentido. Y vamos ahora con el tema de populismo y Gloria Álvarez, a lo que señalaron a Grinsone y Jorge Chapa. A ver, el problema con el discurso de Gloria Álvarez, ahí hay varios problemas y sería muy bueno, Jorge, sería excelente, si tú tienes cercanía con ella, que le hagas llegar estos comentarios. Esto que te voy a comentar ahora, si puedes anotarlo ahí para después pasárselo a ella, sería fantástico. ¿Ok? Sobre por qué le llaman populismo, ella acaba de hacer un libro con Axel Kaiser sobre el populismo, también donde al socialismo le llaman populismo. ¿Ok? Bueno, lo importante aquí que hay que señalar es que existe una razón por la cual ellos se niegan a llamarle socialismo al socialismo e insisten en darle el calificativo de populismo, siendo que a Grinsone señaló muy bien que las diferencias entre una y otra expresión. Y la razón es la siguiente: como no existen partidos políticos como los nuestros con las 5 reformas y demás, ellos confían en que los socialistas hagan las reformas liberales y entonces no quieren ofender a los socialistas, no quieren golpearles, pero ni con el pétalo de una rosa, entonces dirigen toda su diatriba contra un supuesto populismo, todo es para no mencionar el socialismo, porque como digo, no quieren ofender a los socialistas en la esperanza de que los socialistas se conviertan al liberalismo leyendo economía o mirando los videos de Gloria Álvarez o de Axel Kaiser o de Juan Ramón Rayo. ¿Ok? Entonces, Jorge, tú debes decirle a Gloria, si tienes la posibilidad, de que hace 68 años que Hayek lanzó esa tesis cuando fundó la Sociedad Montpellier, y desde ese momento hasta ahora, ni un solo socialista se ha convencido, me refiero a socialistas importantes, gobernantes, políticos, tipos parásitos que viven del socialismo, se van a convertir al liberalismo, por favor. Que se dejen de esa. Entonces, ese es el primer mensaje que a mi ver tendrías que pasarle a Gloria Álvarez. Y el segundo, obviamente, mostrarle las 5 reformas y decirle, mira, estas son las reformas que hay que hacer. Nosotros las tenemos estudiadas desde hace muchos años. En Guatemala mismo se hizo el libro Las leyes malas. Ahí Gloria Álvarez es un tema que no toca nunca, ¿ok? Y es un tema necesario para que toque. O sea, sería bueno que Gloria Álvarez se lea las leyes malas. ¿Okay? Ese libro, Las leyes malas, se hizo en Guatemala. Termina con un catálogo de las leyes malas. Ahora hay una segunda edición en Nueva York, que estoy esperando ya los ejemplares que me van a enviar. Ambas ediciones están a la venta en Amazon. ¿Ok? Se pueden comprar por Amazon, ahí al final está el catálogo de leyes malas. Hay que derogar las leyes malas para poder hacer las 5 reformas, si no, no se puede. Ese fue el obstáculo que se encontró gente como Carlos Andrés Pérez en Venezuela o como Salinas de Gortari en México, aparte de los casos de Uribe y de Piñera que mencioné. O sea, estos son hechos duros, son realidades. Son realidades de un pasado cercano que están muy a la vista. El problema con esta gente, con Axel Kaiser y con Gloria Álvarez, creo que nadie le ha explicado estas cosas con claridad y con suficiente
cercanía como tú pudieras tener, Jorge. Sería fantástico si pudieras hacerlo, ¿me explico? Y menciónale lo que dice Agrinsoni, que tiene razón también Agrinsoni, que se dejen de la antipolítica, porque eso, y que se dejen de que no somos de derecha ni de izquierda. Eso es una estupidez, porque en cuanto tú hables de privatizar, de desregular, en cuanto tú hables de apertura a los mercados mundiales y tal, te van a decir, no, eso es de derecha, y te van a decir eso con toda razón, ¿ok? Entonces, ese también es otro mensaje para Gloria Álvarez, que se dejen de la tontería esa de que no somos de izquierda ni de derecha. Ahora, a menos que sean marxistas culturales. Y ahí, Jorge, deberías tú confrontar a esa gente con toda la puesta en marcha, con todo. O sea, ustedes son marxistas culturales, ustedes están a favor del aborto, están contra la familia, están con toda esa agenda. Bueno. Porque Agrinsoni preguntaba sobre qué base ellos dicen, bueno, en la base del diagrama de Nolan, pues, que da lugar al famoso test de Nolan, que es una gran tergiversación, porque es añadirle una dimensión adicional. Esto lo he explicado yo en mis videos y en el escrito de la revolución a la devolución, ¿ok? Es al espectro político natural, normal, de toda la vida, que es izquierda-derecha, le añaden otra dimensión, ¿ok? Para poder descalificarnos a los liberales clásicos y llamarnos conservadores. O sea, tienes que... El problema es que yo creo que Gloria Álvarez no se ha leído a Hegel, ni a Engels, ni sabe quién son esos señores, porque no tiene mucha idea. Sería bueno que se le pasen algunos videos de el señor, el doctor Olavo de Carvalho, sobre qué cosa es el marxismo cultural, ¿no? Y bueno, ahí creo que es cuestión de conversar y de dialogar, si tú tienes cercanía con esa gente, con Gloria Álvarez o con la gente de su grupo, que tú los conoces muy bien y yo también, porque son todos de la Marroquí. ¿Ok? Entonces, por ahí podrías, creo yo, no sé si anotaste, si hablas con Gloria Álvarez o con la gente de su equipo, no con Marta Yolanda, porque esa señora es intratable, ¿ok? Sino con la otra gente del equipo, con el mismo Estuardo Zapeta, por ejemplo. Bien, entonces vamos ahora a lo de Cordero. ¿Cómo llevar el mensaje si no quieren hablar de ideología? Ok, me está avisando el tiempo esta niña Margarita. Ok, perfecto, tenemos solo la pregunta de Cordero nada más. Nos va a llevar 3 minutos porque es muy fácil la respuesta. Mira, Cordero, el rollo es así. ¿Cómo llevar el mensaje sin hablar de ideología? Imposible, pero la estrategia pudiera ser esta, anótalo por ahí si te parece, deja que ellos hablen de ideología. O sea, tú llévale las 5 reformas, tú no entres hablando de ideología, tú puedes entrar en plan pragmático llevándole las 5 reformas, pero ya vas a ver que en cuanto menciones las 5 reformas te van a decir, eso es capitalismo, eso es libre mercado, eso es neoliberalismo, eso es derecha y tal, y entonces van a ser ellos los que sacan el tema ideológico. No sé si te parece bien, Daniel Cordero. Bueno, gracias Margarita por avisarme del tiempo. Tenemos ya la primera hora. Estas reuniones duran 2 horas. Como ustedes se podrán dar cuenta, son muy participativas. Ahora voy a cerrar mi micrófono, cambio y escucho otra ronda de participaciones. Escucho, anoto y luego trato entonces de responder. Las participaciones pueden ser sobre los temas tratados o sobre otros nuevos en la reunión de hoy, porque muchos los hemos tratado en otras reuniones y si Dios quiere y nos sigue ayudando con estas reuniones los trataremos más adelante. Quedan 4 temas para terminar, o 3, para terminar el ciclo de del temario que tenemos. Gracias, cambio, escucho, ¿quién empieza? Jorge de Guatemala, anotado, profe, cambio.
Gracias, Jorge. ¿Quién sigue? Adelante, cambio. Daniel de Colombia. Profesor, muchas gracias por la sugerencia, muy interesante. Pues por un momento me llegó la impresión, la idea de que eso es como jugar al póker, ¿no? Como tratar de ocultar las cartas hasta que el otro muestre su juego y ahí aprovechar para darle con todo. Entonces, pues es una idea que me vino, no sé cómo lo vea usted, profesor. Muchas gracias, cambio. Así es, esto tiene parecido con el póker. Después vamos a hablar de eso. Cambio, ¿quién sigue? Adelante, escucho y anoto. Profe Gustavo, gracias por la respuesta. Yo comentar que ayer, por ejemplo, escuché al ministro de gastronomía, no, el ministro de producción, que no produce nada, como que lo aprendí de usted, ¿cómo se llama? Piero Gessi se llama. Él, en el programa de Mundo Empresarial, creo que es, no me acuerdo bien en Jaime Altaos creo que fue, él dijo, ¿no?, que en el rubro de gastronomía, han crecido solos y han crecido bastante, dice, ¿no? Y dice que ahora le están pidiendo ayuda para hacer sus gestiones internacionales o para que la gastronomía crezca más. Dice que le están pidiendo, ahora digo, todos los de gastronomía le estarán pidiendo o solo algunos. Ese es mi comentario, ¿no? Y lo que escuché ayer acerca del ministro de producción, que él mismo ha dicho que ese rubro ha crecido solo, sin ayuda del Estado, dijo. Cambio. ¿Quién sigue? Cambio. Bueno, me parece muy interesante eso de que a Daniel lo hayan invitado a eso de su comunidad para que hable y abogue, y pues sí, exactamente es eso, Daniel, lo que propone el profesor es como una estrategia disfrazada. Tú vas a hacer que ellos saquen el tema a salir del tema de las ideologías, pero en beneficio tuyo. Que el profesor sabe mucho de esto, es muy bueno preguntarle al profesor. Lo otro es que veo que estos proyectos, estas ramas de la incubadora, de esto que es una incubadora, se están dando muy bien. Por lo menos en mi región, yo soy de Venezuela, en mi región, que vivo en la región de los Llanos, estado Apure, al sur del país, me ha salido la motivación de también querer hacer un mini proyecto, a ver si se llega a dar, junto con mi amigo Jesús Borges, que está aquí, acaba de llegar hace un momento, se le hizo algo tarde, y queremos hacer algo, una incubadora, pero una incubadora más chiquita, una rama de esta incubadora, para ir difundiendo la idea, ir llevando el mensaje, para seguir el mensaje de las 5 reformas. Y también nos hemos topado de que hemos tenido la idea de que si por aquí hay otro compañeros venezolanos que están asistiendo a este foro y también tienen ya proyectos emprendidos o tienen planeado tener proyectos, se pueden comunicar con nosotros, podemos tener muchos puntos para acordar muchos puntos, cosas así, porque algo que tiene Venezuela es que ha tenido también movimientos, proyectos así liberal, pero son muy cerrados, como son el MDL. Ellos tienen bajo su idea del autonomismo, la recesión, la antipolítica. Se hacen llamar liberales, pero parecen libertarios, como eso de la antipolítica. Entonces, todos los que formamos parte de esta incubadora y queremos hacer proyectos pequeños en nuestras regiones para difundir el mensaje de las 5 reformas, hacer mini incubadoras, por decirlo así, deberíamos también ponernos de acuerdo, que no es que vamos a seguir una línea estricta y rígida, pero tampoco que, el dicho lo dice, juntos pero no revueltos. Y para, no ser otro de esos movimientos disque liberales más, que se ponen a difundir otras ideas erradas, y no, pues, si vamos
hablar, vamos a hablar de las 5 reformas. Nosotros somos liberales clásicos, 5 reformistas, devolucionarios. Me gusta mucho esa palabra que una vez dijo el profe de evolución, porque si los rojos son revolucionarios, nosotros somos revolucionarios porque queremos hacer el proyecto de la gran devolución. Pues eso es toda mi intervención. Cambio, profesor. Gracias, Grinzones. ¿Quién sigue? Daniel Cordero de Colombia, profesor, gracias. Quería hacer una consulta adicional, pues me acabo de acordar, precisamente la misma persona que me estaba invitando a esta reunión acá en la comunidad, él me sigue en Facebook, en las redes sociales, y lo primero que me dijo es: ¿usted está en un movimiento revolucionario que pretende tomarse el poder por las armas? Y pues en las publicaciones que yo hago en las redes sociales sí hablo acerca del porte de armas, sí hablo de pronto de la importancia de este tipo de mecanismos para garantizar la seguridad a nivel personal. Pero me hizo gracia el hecho que la persona, justo cuando me estaba hablando, lo primero que me habló es eso: usted pretende tomarse el poder mediante las armas. Entonces yo quisiera saber de pronto si usted tiene alguna idea de cómo pudiera abordarse ese tipo de preguntas así, de manera en que uno, pues, que se convierta en una posición ventajosa para pues la persona que está defendiendo esta libertad de porte de armas, y que no, de pronto no ir a equivocarse en la manera de responder. Gracias, cambio. Gracias, Daniel. Anotado. ¿Quién sigue? Cambio, escucho y anoto. No se escucha. ¿Quién es? ¿Quién Cosme? Porque no se escucha. Cambio. Ok, como no se oye, voy a aprovechar entonces para ir contestando las intervenciones de Gustavo, Jorge, Agrinzones y Daniel. Gustavo, por supuesto que van todo el mundo a pedirle plata y otros favores al gobierno. Así es cuando un candidato gana las elecciones y se inaugura un periodo de gobierno, como en el caso de Perú ahora, que se inaugura, falta más de un mes para que tome posesión el presidente electo, PPK, pero ya la lista de pedidos debe ser enorme. Ahora, obviamente, fíjate lo siguiente: si las leyes malas trancan el camino a los emprendimientos, repito, si las leyes malas trancan el camino a los emprendimientos, entonces la casa de gobierno, el palacio de gobierno, se llena de pedigüeños, gastronomistas o los que sea, se llena de pedigüeños que van a pedir favores al gobierno porque las leyes, al gobierno de turno, porque las leyes malas trancan el camino de los emprendimientos, y además la inflación, los impuestos excesivos, la pobreza, en fin, hay muchos factores que trancan el camino a los emprendimientos. Entonces van los pedigüeños a pedir cosas a la casa de gobierno. Eso es una de las manifestaciones de lo que se llama populismo, pero la raíz es el socialismo, como bien ha planteado Agrinzoni. Jorge Chapas, me olvidé de una cosa que tú habías planteado: los que están allí que no están del todo convencidos todavía. Bueno, mira, yo creo, Jorge, que a esas personas que todavía no están convencidas del todo, en fin, que todavía tienen dudas, debieras llevarle el mismo mensaje que a Gloria Álvarez, más o menos, y sobre todo que se lean a Bastiat. Fíjate una cosa: si ellos no quieren leer las leyes malas, porque yo escribí las leyes malas, y yo sé que no me tienen simpatía, bueno, que lean a Bastiat, o que lean a Henry Hazlitt. Henry Hazlitt es un libro muy amado por ellos tienen muchas copias en la Biblioteca von Mises de la Marroquín. Henry Hazlitt tiene, el libro se llama La economía en una lección. Ahora bien, ¿esa lección es de economía? No,
es de derecho. Con McLean siempre conversamos el tema de que no han inventado nada nuevo estos del análisis económico del derecho. Esa era la antigua economía política desde la época de Cantillon, ¿ok? Que se lean a Henry Hazlitt, porque todos los capítulos del libro La economía en una lección, que está basado en Bastiat, por otro lado, todos los capítulos se refieren a leyes, o casi todos los capítulos se refieren a las malas consecuencias económicas de las leyes injustas, las leyes malas, las que van contra el derecho de propiedad, contra la libertad de los mercados, contra la competencia, contra la apertura, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que esa gente no se ha paseado por el tema de las leyes malas, no se ha leído bien el libro de Henry Hazlitt, o no conoce el libro La Ley o el Estado de Bastiat, que son libros pequeños, son mucho más pequeños que el mío de las leyes malas. Por otra parte, inspirado en Henry Hazlitt, y Henry Hazlitt inspirado en Bastiat. Así que creo que es una falta de conocimiento, y la culpa la tiene esta gente de la Marroquín, que siempre habla de la libertad así en el aire, la libertad en el aire, pero nunca aterriza a decir, bueno, ok, ¿cuáles son los obstáculos a la libertad? Las leyes malas. Y eso no lo dice Mansuetti, lo dice Bastiat y lo dice Henry Hazlitt. O que se estudia en la historia de Cobden y Bryant en Inglaterra, de la Liga de Manchester, ¿no? De la famosa escuela de Manchester. Ellos fundaron una universidad como la Marroquín. No, fundaron la Liga contra las leyes de grano. Y después una vez derogadas las leyes de grano, que arremetieron contra otras leyes malas. Demostraron que con suficiente presión de la opinión pública, políticamente organizada, en base a lo que nosotros llamamos la incubadora, o sea, de huevo a pollito y de pollito a gallina, podían derogar una ley manifiestamente mala como la ley de granos, y después entonces echaron abajo otras leyes malas en otros sectores de la vida económica. ¿Ok? Entonces, creo que a los no convencidos, Jorge, tendrías que entrarles por este lado. Lo mismo a Grinzone. Fíjate a Grinzone. Estos liberales que forman grupos, yo los he visto, está Enio Daza, principalmente en la zona central de Venezuela, Maracay, Valencia y demás. Yo esto ya he hablado con Oliver Pérez, que es mi contacto con ellos, ¿ok? Oliver Pérez está en contacto conmigo y ellos con Oliver Pérez. Y les he dicho, Oliver, muéstrales el libreto. Estos grupos liberales son grupos liberales sin libreto, sin plan político, sin brújula, ni mapa, ni compás. ¿Okay? Muéstrale las 5 reformas. Por ahí hay algunos, me dijo Oliver Pérez, que no, porque las 5 reformas son de Mansuetti. No, mira, hay 400 gente en las redes sociales que nos están siguiendo y están ya embarcadas en el tema de las 5 reformas y la gran devolución. No es solo Mansuetti. Mansuetti está ahí, sí, claro, pero está Claudio Sola de Perú, que está... es de nosotros el que está más adelantado. Por cierto, en Venezuela está Malaquías Navas García, que ya está otra vez poniendo sobre la mesa el Partido Evolucionario Venezolano, que es la iniciativa de él, el grupo de él, están Johanna Lopera y su esposo Víctor Hugo Ruiz. ¿Okay? O sea, hay mucha gente, no es Mansuetti solo, ya no, eso podían decirlo hace 4 o 5 años, pero ahora ya no. ¿Ok? Entonces, a Grinzone creo que podrías hablarles tú, decirles eso exactamente, que no es una cuestión de Mansuetti solo, y que bueno, que hay que tener una brújula. Oliver Pérez me contó que Enio Daza está en buena disposición hacia las 5 reformas, que Enio Daza no se opone a las 5 reformas, que Enio Daza ha dicho en más de una reunión que las 5 reformas ya hay algo hecho, no es cuestión de inventar la rueda ni partir de cero cuando hay un programa ya desarrollado, ¿ok? Entonces, bueno, a Grinzone hay que explicarle
que las 5 reformas se basan principalmente en encuestas, en el estudio de las leyes malas, y hay que mostrarles el catálogo de leyes malas y hacer con ello la misma labor que hacía Bastiat a mediados del siglo XIX en Francia, mostrándole los malos efectos de las leyes malas y la conveniencia de hacer campaña para estar en el Congreso y por lo menos poner sobre la mesa de discusión el tema de las leyes malas, que es un tema que nadie toca en Venezuela, porque en Venezuela todos están con el asunto de la nacionalidad de Maduro y que hay que revocar a Maduro. A mí esta gente en Venezuela que quiere revocar a Maduro, para mí son muy similares a los cristianos que ahora se dan cuenta del marxismo cultural, de la agenda, de las leyes malas, con motivo de las leyes pro aborto y pro matrimonio igualitario, ¿ok? Se han despertado demasiado tarde. Cuando una gota rebalsa un vaso, es porque el vaso estaba lleno de agua. Y entonces la que rebalsa el vaso es la última gota. Y la última gota generalmente, o sea, rebalsa el vaso y entonces ya es muy tarde para detener, digamos, el agua, ¿no? Entonces se va a mojar la mesa o el papel o el mantel o la servilleta. ¿Ok? El problema en América Latina es que reaccionamos muy tarde, dejamos todo para última hora, dejamos todo para mañana, y entonces cuando tenemos la soga al cuello, entonces queremos protestar, queremos sacar a Maduro porque es colombiano, o queremos, como la gente de cristianos evangélicos, creer que con una marcha se resuelve todo. O sea, bueno, igual que en Venezuela, todo lo resuelven con marchas, ¡no! Tenemos la soga al cuello, no es suficiente una marcha. ¿Okay? De estas cosas, Agrinsone, sería bueno que tú hablaras con estas personas, y sobre todo con Enio Daza, porque Oliver me cuenta que Enio Daza está en buena disposición. Es cuestión de... y además que, bueno, que se contacte con el grupo de Víctor y de Johanna, el grupo de Malaquías en Caracas. Y digo el caso de Malaquías porque Malaquías es un caso igual al del pastor Claudio Sola en Perú. Malaquías es un empresario frustrado, por supuesto, como todo empresario latinoamericano. Yo le comentaba a Claudio, a Malaquías lo conozco hace más de 30 años, creo, casi 30 años. Yo lo conocí siendo empresario, no era empresario de la construcción como Claudio, era empresario de la industria del mueble. Él diseña y arma muebles. Él es, no solo es pastor evangélico, es colega de nuestro Señor Jesucristo, porque está en el negocio de carpintería y además de eso es también, además de diseñador de muebles, es diseñador de ropa masculina. Diseña y corta trajes y ropa masculina. Es un empresario, claro, un empresario frustrado como todos nosotros, y como todo empresario frustrado está impedido de crear empleo para todos nosotros y ayudarnos entre todos a salir de la pobreza. Por eso es muy importante algún tipo de carta abierta o algo así que con Claudio le podemos dirigir al nuevo presidente, con copia a Keiko Fujimori, con un pedido muy simple: supriman las leyes malas, supriman las trabas a la producción, a la eficiencia, a la creación de riqueza, porque ya estamos cansados de ser pobres. Algo así, un mensaje bien impactante, ¿ok? Para, como dice Daniel Cordero, con ese mensaje a ver si le llegamos al corazón de la gente. Al corazón en el sentido de emociones y sentimientos. Y me refiero a esto: ¿cómo le llega a la izquierda al corazón de la gente? Prometiendo que el Estado les va a satisfacer a la gente necesidades que el mercado podría, si fuese libre, satisfacerle mucho mejor, con mucho más diversidad, con mucho más abundancia y a precio mucho más económico. Entonces, si por ese lado, por el lado de las necesidades de la gente, la izquierda le llega al corazón, o sea, las emociones y el sentimiento de las personas, nosotros podemos hacer lo mismo, o intentar de hacer lo mismo, solo cambiando
sujeto, digamos, en el cual que sería la salida, no el Estado, sino el libre mercado. El libre, y pasar un mensaje bien corto si se quiere, el libre mercado va a satisfacer todas tus necesidades que hoy pretendes y te frustras porque el Estado no puede satisfacerlas, no lo hace ni lo va a hacer nunca. Y te quejas de que el Estado es corrupto porque los políticos son corruptos, los partidos son corruptos y por eso no dan suficiente educación, salud. No, no es por eso, es porque el Estado no está para educar, ni para curar, ni para intervenir quirúrgicamente. O sea, nuestro mensaje, el mensaje de las 5 reformas y de la gran devolución, creemos, mejor dicho, los que hemos participado en su elaboración, porque no es una cosa de Alberto Mansuetti solo, hay como 30 personas que están nombradas con nombre y apellido mencionadas en el prólogo de el Manifiesto Liberal La Gran Devolución que hicimos en el año 2011 en Lima, ¿ok? No soy yo solo, ¿ok? Creo que el mensaje que entre todas esas personas pusimos en blanco y negro, lo que yo hice, sí, eso lo hice yo solo, fue un resumen después, que se llama De la Revolución a la Devolución. Pero el Manifiesto Liberal La Gran Devolución es una obra colectiva de como 30 personas que están ahí mencionadas por nombre y apellido. ¿Ok? Empezando por Claudio Sola, por Milton Vela y por tanto Humberto Pérez, tanta gente que trabajó codo a codo con todos nosotros, trabajamos en ese proyecto. Bueno, lo que decía Agrinzones, y lo mismo Jorge Chapas, es que ese plan, digamos, ese proyecto, está hecho de una manera tal que nos parece que es fácilmente comunicable. Y fácilmente se le puede llegar a las personas rompiéndole el chip de estar constantemente pidiendo que el Estado haga cosas en lugar de permitir que el Estado no impida que a través de los mecanismos capilares del mercado, de la competencia, de la inversión, de la creación de empleo, la gente pueda satisfacer esas mismas necesidades que son siempre las mismas, que son seguridad, orden, justicia, paz, salud, educación, vivienda. Y empleo, ¿ok? Las 5 reformas, lo que pasa es que las 5 reformas requieren ineludiblemente de derogar las leyes malas. No se puede impulsar ni una sola de las 5 reformas si no se derogan las leyes malas. Ok, y a lo que iba es a que esas 5 reformas están inspiradas en encuestas de opinión. Mucho trabajo de encuestas de opinión hay detrás de eso. La gente que me ayudó a mí en el trabajo de encuesta de opinión, eso sí, no aparece mencionada, ¿ok? Y no aparece mencionada porque algunos se murieron, son personas ya grandes que me enseñaron a mí el tema de las encuestas, fueron mis maestros los que me enseñaron a hacer encuestas, a leer encuestas, a mentir con encuestas también, pero yo nunca lo hago, okay. Y a cómo se hacen las preguntas y cómo se diseña una muestra. Eso es algo muy importante, que parece que toda esta gente, tanto Gloria Álvarez en Guatemala como los liberales sin norte ni brújula que en Venezuela, parece que no se pasean, creo que nunca se han leído una encuesta, no saben lo que es una encuesta. Tienen una mala opinión de las encuestas porque solo conocen las encuestas manipuladas que dan las preferencias por vote por este candidato u otro candidato, que manipulan todos los comandos de campaña y todos los medios de prensa para cuando llegan las elecciones. Pero esas no son encuestas serias. Ahora, hay muchas encuestas serias, hay estudios serios, hay una universidad en Estados Unidos, que es la que yo estudié, cuando no se llamaba así todavía, la Universidad Gallup, estoy hablando de hace muchos años. Mi vinculación con las encuestas es muy vieja, yo empecé a aprender estas cosas de las encuestas cuando era bastante joven. ¿Okay? Entonces, Daniel, tú pusiste, y termino con Daniel, para dar, porque falta media hora. Daniel, tú pusiste un tema muy importante sobre la mesa, el porte de armas. Uno de los daños graves que nos hacen los libertarios a los liberales clásicos es la insistencia con el porte de armas. La insistencia con el porte de armas
Y además ninguno de ellos carga un arma, porque a mí me gusta todo el tiempo con el derecho, estamos de acuerdo con el derecho a llevar armas, pero además ninguno de ellos tiene, yo no lo he visto a ninguno con una pistola en el bolsillo, ¿ok? O sea, estamos de acuerdo con el derecho a llevar armas y todo eso, pero la diferencia importante entre los libertarios y los liberales clásicos es que para ellos es un top priority issue, como dirían los gringos. O sea, es un tema de alta prioridad porque ellos creen que la sociedad puede vivir sin un gobierno limitado que garantice seguridad y justicia siempre y cuando todo el mundo ande cargado con pistolas y ametralladoras y fusiles, lo cual es un disparate. Pero ellos todo el tiempo con el tema del porte de armas, entonces nos confunden y creen que los liberales clásicos somos para nosotros también es prioritario el tema del porte de armas. Insisto, el derecho a llevar armas es un derecho natural, ¿ok? Y nosotros estamos plenamente de acuerdo, pero no es para nosotros un tema de alta prioridad. Y entonces a muchos nos pasa, a mí también, a muchos liberales nos pasa que la gente nos confunde con estos tipos, con los libertarios, que son unos desaforados y que todos no tienen otro tema que no sea el porte de armas, ¿ok? Y entonces creen que nosotros también somos somos sapos del mismo pozo, pero no somos sapos del mismo pozo. Nosotros somos liberales clásicos, ellos son libertarios. Ok, falta media hora para terminar la sesión de hoy. Entonces voy a cortar aquí mi micrófono, cambio, escucho. Sí, Margarita, ya sé que es la hora. Cambio, escucho y anoto. Adelante, ¿quién sigue? Adelante, cambio, sigue sobre este tema o sobre cualquier otro tema. Gracias. No se oye, no sé quién es. ¿Aló? Hola. Adelante, te escuchamos. Aquí figura como Mart Presario, pero no sé quién es. Identifícate, por favor. Gracias. Te escuchamos. Aló, disculpa, es la primera vez que participo. Soy Martín de Perú. Quería hacerle un comentario acerca de lo que había dicho de Kuczynski. Me parece que, bueno, según mi opinión, lo que he estado analizando desde noviembre del año pasado, que él empezó a hablar de su partido y a lanzarse a la política recién, yo escuché un comentario que él hizo que iba a disminuir de 23 ministerios, me parece. Él dijo, voy a disminuir a 12 ministerios un día, y al día siguiente lo empezaron a criticar mucho acá en la radio, y ese mismo día cambió de opinión, dijo que se había equivocado, que él no iba a disminuir los ministerios, que eso había sido un error, él mismo se corrigió, ¿no? Entonces yo estaba viendo que él hace afirmaciones para caer bien en la política y sacar votos y lograr pues lo que ha conseguido, ¿no? Pero en realidad su verdadera intención, pienso, ojalá que vaya más allá de lo que ha mostrado políticamente correcto, ¿no? Para agradar a la gente y que la gente no se escandalice pensando que lo van a votar del trabajo porque van a votar a la mitad de gente del Estado, ¿no? Ese es lo que le quería decir con respecto a Kuczynski, y con respecto de los otros, de lo que los evangélicos recién se ponen como que se avivan, ¿no? Acá en Perú también creo que la gente tiene una idea de que con las marchitas se va a arreglar muchas cosas. Recién la gente como que está abriendo los ojos y viendo que un cristiano puede participar en política, ¿no? Que es un debate que yo lo escucho hace más de 20 años. Entonces, con las presiones y con las nuevas leyes que van ganando los socialistas y los activistas, creo que eso les ha golpeado mucho a mucha gente y como que recién están abriendo los ojos, ¿no? Nada más quería decirle por ahora, gracias. Gracias, Martín. ¿Quién más? ¿Quién sigue? Cambio. Profe, Gustavo de nuevo. Bueno, yo no he escuchado el tema de la disminución de ministerios, solamente con el pastor Claudio, que mencionó que escuchó seguramente alguna vez que iba a fusionar. O sea que gente no se iba a quedar sin trabajo, no iba a fusionar. Pero las personas que escuchan eso entienden mal, creo, ¿no? Entienden mal. Ahora lo que sí se escucha de Pedro Pablo, de PPK, es que
él va a destrabar, ¿no? Entonces me imagino cuando el empresario escucha eso, se alegrará. Pero ese es el mensaje que está dando. Va a destrabar para destrabar la parte burocrática, varios pasos que tienen que hacer, van a destrabar, ¿no? Con sus ministros van a destrabar para que la economía sea más ligera, ¿no? O sea, pueda el empresario pueda hacer sus negocios más rápido. Y por otro lado también al mismo tiempo hay un ataque hacia Keiko, ¿no? En el tema de que si ella va a estar oponiéndose permanentemente a lo bueno que quiere hacer este PPK, ¿no? Entonces hay un mensaje ahí que Keiko va a ser la culpable de que si esto no funciona, ¿no? Si este gobierno no funciona. Cambio. Gracias, Gustavo. ¿Quién sigue? Adelante. Buenas tardes, profe. Soy Eric de México. Para también un poquito con respecto a la pregunta que le hacía en la tarde con respecto a los recursos naturales. Bueno, ya ve que por ahí comentábamos en el caso de México, muchas empresas son las que el gobierno tiene en sus manos, como Pemex. También a nivel estatal, cada estado tiene una empresa que también controla el agua y la distribuye y da mantenimiento. En todo México está la Comisión Federal de Electricidad también. Todas esas empresas, entonces, una vez llegando al Congreso y ganando las votaciones, se tendrían también que, de alguna manera, ya sea mediante su venta o mediante la entrega hacia los trabajadores, para que ellos sean y quienes ahora administren y operen todas estas empresas, a su vez permitiendo la entrada a nuevos empresarios, ya sea de este país o del extranjero, a fin de que haya competencia. ¿Esto tendría que ser así también en estos temas, o habrá alguno en que haya alguna restricción, no sé, como en el tema del agua, tal vez? Cambio. Gracias, Eric. ¿Quién más? ¿Quién sigue? Adelante, cambio, escucho y anoto. Con respecto a lo de que escuché que iba a fusionar los ministerios, hoy día escuché que Kuczynski había dicho que va a crear un nuevo ministerio de las regiones acá en Lima, y va a contratar gente para hacer más eficaz la descentralización, creando un ministerio de las regiones. Entonces va a contratar más gente para el Estado, y al mismo tiempo dice que va a destrabar. Entonces, bueno, esas cosas tampoco las entiendo yo, ¿no? No sé si él cree que todavía sigue en campaña o realidad, no sé por dónde va lo del cambio. Gracias, Martín. ¿Quién más sigue? Adelante, cambio, escucho y anoto. Luis Agrinzones, profesor, quería preguntarle sobre el tema de la devolución, o sea, la devolución de las escuelas, los hospitales, cómo se va a dar ese proceso, esas concesiones. Tengo entendido que una concesión es que el Estado le dé posesión de una estructura, una estructura del Estado a un grupo de personas para que ellos sean dueños de eso y ya se administre privado. No sé si estoy en un error o tiene otro término. Y quería preguntar cómo contemplan las 5 reformas esa gran devolución, porque yo hace mucho tiempo estuve un tiempo en el grupo de los liberales de aquí de Venezuela, que son los antipolíticos, los que quieren el plan de recesión, el plan de autonomismo, que son el MDL. Y ellos, en ese tiempo, yo también hice esa misma pregunta y ellos me explicaron bien que se iba a hacer una vez que el Estado, ellos llegaran al poder, que no sé cómo, porque no hacen política. Una vez que se hiciera todo eso, el Estado iba a devolver las cosas que había quitado mediante subasta, que iban a subastar esas empresas públicas para vendérselas
alguien que pagara por ellas y las administrara de forma privada, que iba a ser pues ese plan mediante subastas, y que así las arcas del Estado se llenaban y cosas así. Yo quería saber, o sea, qué contemplan las 5 reformas con respecto a esa devolución, cómo se hará cambio. Ok, gracias a Grinsone. Voy a ir a aprovechar porque faltan 20 minutos para terminar, para ir entonces con estas intervenciones. Martín, por cierto, bienvenido Martín, que tú es la primera vez que estás aquí. Espero que nos acompañes los miércoles, todos los miércoles, aquí con nosotros. Martín, vamos a ver. El Ministerio de las Regiones. Mira, yo soy politólogo, o sea, yo soy mal pensado. Cuando PPK dice que quiere hacer un Ministerio de las Regiones, como yo soy mal pensado, a veces me equivoco, pero pocas veces, pienso que lo que él quiere hacer es un partido político suyo, y que ese Ministerio de las Regiones va a ser para crear su partido político, dado que él ha visto obviamente que su mayor debilidad está en provincia. Él ha ganado con su mayor caudal de votos en Lima, y provincias es como feudos de Keiko, digamos, dentro de lo que es su mercado político en el cual ambos compiten, ¿ok? Keiko y PPK. De manera que, como mal pensado que soy, yo creo que ese Ministerio de las Regiones va a ser para crear su partido político. Porque si quiere descentralizar, y nótese una cosa, que en el documento que él escribió en 2003 habló de descentralización, pero para eso no es necesario crear un Ministerio de las Regiones, simplemente lo que hay que hacer es derogar aquellas leyes malas que le atribuyen al Estado central funciones que son propias del Estado municipal o de los gobiernos locales. En todo caso, y también derogar las leyes malas que le atribuyen al Estado central funciones que son propias de entidades privadas, sean empresas, escuelas o clínicas médicas. No sé si me explico, Martín. ¿Ok? Entonces, como te digo, como yo soy un mal pensado, creo que lo que él quiere con ese Ministerio de las Regiones es hacer su partido político. Entonces, vamos a ver, también Martín nos comentó que PPK había hablado de disminuir de 23 a 12 los ministerios. Bueno, te cuento la experiencia de Temer en Brasil, que es muy sintomática, hace mes y medio más o menos. Hace un mes y medio Temer, que es el vicepresidente que era de Dilma y ahora está de presidente porque a Dilma le dieron vacaciones, habló también de... Gracias. Te comento que Temer en Brasil habló también de reducir ministerio y enfocó que el Ministerio de la Cultura no que lo iba a suprimir, ni siquiera eso, porque estos gobernantes neoliberales son muy tímidos, no se animan a nada, sino que el Ministerio de Cultura iba a pasar a ser una Secretaría del Ministerio de Educación. ¿Para qué? Al día siguiente todos los empleados del Ministerio de Cultura y las ONG de izquierda y todos los teatreros y cineastas que viven del Ministerio de Cultura y los músicos y demás, le hicieron una manifestación, una marcha y le hicieron cambiar de parecer. Al día siguiente también dijo, igual que PPK, que se había equivocado. Estos tipos no van a hacer nada. ¿Ok? Te comento que también, y esto tiene que ver con la intervención de Gustavo, con lo que planteó Gustavo, con la desburocratización. En Brasil, mucho antes de ahora, hace ya unos cuantos años, en tiempos de Roberto Campos, porque Roberto Campos era el que contaba la anécdota, la historia, hubo un presidente que quiso desburocratizar el Brasil. Entonces, para desburocratizar el Brasil, más o menos en la onda de lo que PPK ha dicho, destrabar, o sea, la burocracia, aflojar un poco
Lo que hizo este gobierno en Brasil fue crear un ministerio que se llamó así, Ministerio de la Desburocratización. ¿Y qué hizo el ministro de la Desburocratización? Nombrar otra burocracia, pues la burocracia que se iba a encargar de desburocratizar, ¿no? O sea, por supuesto que no pasó nada, no pasó nada. Es que ese es el problema en América Latina, no pasa nada cuando hay algo que parece, aunque sea de lejos, una buena intención. ¿Ok? Entonces, Gustavo planteó también lo del ataque a Keiko y demás. Bueno, es que voy un poco con lo que siempre plantea muy agudamente Daniel Cordero en nuestras reuniones. Y lo que plantea Agrinzones también. O sea, creemos que nuestro mensaje puede fácilmente llegarle a la gente si nosotros le explicamos a la gente que votar empleados públicos no tiene nada de malo con una mano si con la otra mano deroga las leyes malas que impiden la creación de empleos privados mucho más productivos y mucho mejor pagados. Es decir, se le puede llevar a la gente el mensaje de que lo que nosotros queremos con la gran devolución, después yo enseguida paso a Grinzone sobre cómo sería la gran devolución, lo que nosotros queremos es tener menos empleados públicos, o sea, burócratas inservibles en funciones que no son propias del Estado, y tener más empleados privados, socialmente mejor considerado, económicamente mucho mejor retribuido, porque van a ser mucho más productivos. Es decir, para bajarlo todavía más a los concretos, pongamos ejemplo. Un tipo que está de empleadito ganando un mal sueldo, maltratado por el jefe y demás, en un escritorio todo oscuro, en una oficinita del Ministerio de Agricultura, y que lo que tiene que hacer es llevar papeles de un escritorio a otro para ponerle sellos, lo cambiaríamos a un empleado en una empresa privada, ganando 3-4 veces más, siendo más productivo y socialmente mejor considerado. Lo que ocurre es que toda esta gente no se anima a aplicar las 5 reformas completas como paquete. Es decir, nosotros tenemos las dos primeras reformas son la política y la económica. Si se nos acusa de que con la reforma número 1, política, votamos gente a la calle del Estado, entonces podemos decir que con la reforma número 2 a esa misma gente le abrimos oportunidades de ser más productivo, ganar más, vivir mejor y ser socialmente mejor considerado. O sea, ese es el cambio que nosotros proponemos. Ahora, por supuesto que si tú votas empleados públicos, pero no creas las oportunidades para transformar ese empleado público en un empleado privado, mucho mejor pagado, más productivo y socialmente más considerado, estás transformando un desempleado encubierto en un desempleado descubierto. Porque un tipo en un Ministerio de Agricultura que está llenando papeles con sellos y con firma, no es un empleado, es un desempleado encubierto. Eso se llama desempleo encubierto. Vamos a empezar a manejar bien las cifras y las estadísticas. Se llama desempleo encubierto. Entonces lo que haría es transformar el desempleo, descubrir el desempleo, transformar el desempleado encubierto en una nómina de pago del Estado que le cuesta dinero al contribuyente, en un desempleado descubierto que no le costaría dinero al contribuyente, pero no es la solución que nosotros proponemos. Ok, lo del ataque a Keiko, que claro, PPK está abriendo el paraguas antes que llueva. En vez de echarle la culpa a la izquierda, le va a echar la culpa a Keiko. Vamos a tener un problemón en el Perú los próximos 5 años, porque asumiendo que PPK dure 5 años, no dije nada. Porque va a ser un juego politiquero. A ver cómo va a ser el juego politiquero. Y va a ser un juego a 4 bandas.
va a ser del lado de la derecha dos versiones de la derecha mala, PPK y Keiko, uno en la Casa de Gobierno y la otra en el Parlamento, y Kenji y toda la bancada fujimorista que es mayoría en el Parlamento. Esos van a ser dos polos. Y del otro lado, del lado de la izquierda, va a estar la izquierda mala y la izquierda peor. O sea, la gente de Verónica y la gente de Goyo Santo y el cura Arana y todo eso ahí. ¿Ok? Entonces, vamos a tener el juego politiquero muy enredado. Por eso yo creo que con Gustavo, con Samuel Bernardo, no sé si me está escuchando, con Claudio Sola, vamos a tener que esmerarnos en esa carta abierta a PPK con copia Keiko, planteándole la derogación de las leyes malas y las 5 reformas. A ver si podemos poner ese tema sobre la mesa, le haríamos mucho bien al Perú, porque vamos a tener 5 años muy agitados, muy politiqueros, agitadamente politiqueros, porque además vamos a tener huelgas de maestros, como en México, huelgas de transporte, huelgas de minería, etc., y marchas, y bloqueos de carreteras, y cosas horrorosas como esa. ¿Okay? Y muchos escándalos y denuncias y cosas de ese. La prensa amarillenta, la prensa amarilla va a estar de parabienes, va a estar de fiesta, porque va a tener mucho escándalo. ¿Okay? Mucho chisme y descalificaciones personales. Es una pena para el Perú los 5 años que tiene por delante, creo yo. Entonces, más responsabilidad tenemos nosotros, la gente de Perú Nuevo, de tratar de que nuestro mensaje llegue, colar nuestro mensaje de alguna manera. Vamos a ver cómo se arma ese número de la Pepa para el mes que viene. Eric, de México, sí, Eric plantea que además de Pemex hay muchas otras empresas que hay que privatizar, como las de agua, por ejemplo, etcétera. Sí, por supuesto, y principalmente las empresas educativas, principalmente las escuelas. Estos maestros maestros entre comillas, porque mire las lecciones que están dando a sus alumnos y al público en general. Estos agitadores sociales, estos revolucionarios profesionales disfrazados de maestros, estos propagandistas ideológicos disfrazados de maestros, van a incendiar México si se les permite, ya van unos cuantos muertos, esa huelga de maestros. La educación hay que privatizar, por supuesto. Yo en eso estoy muy de acuerdo con mi querido amigo Santos Mercado Reyes. A ver si, Eric, no sé si ya compraste los libros de Santos Mercado, se consiguen en las librerías en México, sobre el tema de la educación. La única diferencia que tenemos con Santos es que yo le digo que la reforma educativa es la número 3 de un paquete de 5 reformas, y que ninguna de esas reformas aislada es viable, ni posible, ni vendible, ni mercadeable, ni sostenible. ¿Okay? Y por eso, y eso se aplica tanto a la reforma educativa como a la reforma de la salud, a la reforma de las jubilaciones y pensiones, y por supuesto a las reformas políticas que incluyen judiciales, policiales, etcétera, y desde luego económicas, que incluyen también el dinero, la banca y la moneda y el crédito. Ok, faltan 5 minutos. Agrinzones, la mecánica de cómo va a ser no va a ser por sistema de concesiones como dice Polesel. Polesel nunca ha querido terminar de aprender. O sea, Polesel yo le tengo gran cariño y gran afecto, gran aprecio y mucho respeto. Es una bella persona y un buen amigo. Pero no quiere terminar de aprender, él cree que ya sabe todo. No es con la concesión, es con la dación en pago por obligaciones pendientes. Te explico porque eso está en el libro Las leyes malas y en su resumen, que es de la revolución a la devolución. ¿Qué es eso de devolución en pago por obligaciones pendientes? Es propiedad. Te recuerdo que las 3 reformas sociales que tenemos nosotros, la 3, 4 y 5, respectivamente educación, salud y jubilaciones y pensiones, se basan en el derecho de propiedad. Consiste en hacer a los maestros y profesores no concesionarios, sino propietarios de las escuelas que hoy son del Estado.
Lo mismo los médicos y a los funcionarios y empleados y trabajadores del Seguro Social. No es para hacerles concesionarios, es para hacerles propietarios mediante la figura de dación en pago por obligaciones pendientes. O sea, el Estado agarra una escuela, la escuela Simón Bolívar en Tinaquillo, y le dice a los profesores y maestros, esto es de ustedes ahora, como dación en pago por obligaciones pendientes. O sea, que el Estado se desentiende de las obligaciones que tiene con ustedes mediante la dación. Dación quiere decir transferencia de propiedad, no concesión. Y eso Policial nunca terminó de entenderlo. Dación en propiedad. Dación en propiedad significa, bueno, esto es de ustedes, ahora lo administra ustedes, ahora no va a haber más Ministerio de Educación porque ustedes van a ver qué es lo que van a enseñar y ustedes van a cobrar matrícula. ¿Y los pobres? No, pero es que va a haber un Ministerio de Bienestar Social que va a entregarle bonos reembolsables a los propietarios de las escuelas, de las clínicas y de los centros de previsión social, de los planes y pólizas de seguro y previsión. ¿Okay? Entonces, esa va a ser la dinámica a Grinzoni. Hay en la 5R Internacional, ahí busca la radio 5R Internacional, que es la que hizo Gustavo, ahí están los podcasts míos, hay uno donde se explica muy bien todo esto, es un audio, dura 1 hora, lo hicimos con Jorge Chapa y el equipo de Guatemala, con Raymond y con Pepe. Raymond Fernon y Pepe Romero, no sé si me están escuchando o nos escucharán después por diferido posiblemente, porque gracias a Eric subimos estas reuniones, los audios de estas reuniones a YouTube para los que no pueden estar personalmente por razones de trabajo, de estudio, lo que sea. Entonces, a Grinzoni te recomiendo que te leas de vuelta las leyes malas y te leas de la revolución o de la devolución. Ahí está cómo se hace la dación en pago y se complementa con asociaciones. Me preguntaba Eric si los maestros de una escuela pueden formar una cooperativa. Por supuesto, la figura jurídica que ellos quieran. Puede ser una cooperativa, puede ser una sociedad civil, puede ser una ONG, puede ser incluso una empresa de responsabilidad civil, de responsabilidad limitada, como se les dé la gana. A esa institución, la entidad jurídica que tenga la forma que ellos quieran darle, se les otorgará, se les brindará las instalaciones como dación en pago por obligaciones pendientes. ¿Me explico? Ok, faltan en mi reloj 3 minutos. ¿Alguna pregunta ahí en el estribo? Gracias, cambio, adelante, escucho. Bueno, si no hay más, quiere decir que todos hemos quedado satisfechos y no sé si está Margarita ahí para que despida. ¿Estás ahí? Margarita, ¿estás por ahí? Cambio. Ok, Margarita no está por ahí. Yo quiero terminar entonces despidiéndome, dándole las gracias a todos, pero especialmente a los nuevos, a Martín de Perú y a otro nuevo que ande por ahí, y también muy especialmente a Margarita, aunque no nos puede escuchar por toda la atención que siempre pone para estas reuniones, también a Hathor, y muy especialmente a Eric y a su esposa, que se ocupan siempre de grabar y de subir a YouTube. Les deseo muy feliz noche, feliz semana. Recuerden que yo estoy en las redes sociales, estoy en WhatsApp también, y generalmente lo que hago es responder consultas ahí, de modo que quedo a la disposición de todos ustedes, al igual que los del equipo, pues que son Gustavo, Sola, Adriana Ferrer, y Rodrigo Mora de Chile, que no me olvide. ¿Ok? Bueno, así que muchas gracias, feliz noche para todos. Nos encontramos en cualquier momento en las redes sociales y el siguiente miércoles, si Dios quiere, en otra reunión como esta. Gracias, cambio.